Los beta bloqueadores son fármacos muy útiles, ¿no? Esto sí, acá incluso son antiarrítmicos. Fundamentalmente los beta bloqueadores hoy en día que son antiarrítmicos. Y son los antiarrítmicos clase 2, ¿no es cierto? Antiarrítmicos, ¿no? Los antiarrítmicos de elección hoy en día. Entonces, actúan, ¿no? Fundamentalmente, tienen una actuación fundamental sobre el nódulo sinusal, ¿no? En el nódulo sinusal, donde producen fundamentalmente bradicardia, disminución, bradicardia, y sobre el nódulo auriculoventricular producen lo que se llama retardo de conducción, ¿no? Lo que se llama efecto dromotrópico, ¿no? Dromotrópico de Matías. O sea, es un término no muy usado, pero es el efecto dromotrópico, ¿no? Dromotrópico negativo. Entonces, retardo de conducción. Esos son los dos efectos fundamentales de los beta bloqueadores. Fundamentalmente, como decía, es su indicación como antiarrítmico y incrementa el tono simpático. Estos incrementan el tono simpático. No son, por este motivo de incrementar el tono simpático, ya no son de elección en hipertensión. Son alternativas en algunas circunstancias. O sea, ¿cuándo se usa en hipertensión? En pacientes jóvenes, cuando tienen TPCB, cuando queremos controlar a una arritmia asociada a hipertensión. O sea, ahí es cuando se vuelven de elección recién en hipertensión. Pero en primera línea ya no están, ya no están, porque no disminuyen mortalidad en hipertensión. O sea, eso se ha demostrado que no disminuye mortalidad en hipertensión, por eso es que han salido de la primera línea de tratamiento y fundamentalmente se utilizan de primera mano cuando el paciente joven tiene TPCB, tiene taquicardias supraventriculares que queremos controlar. Entonces, ahí sí se usa como antihipertensivo de elección en estos pacientes. Entonces tenemos los que actúan sobre los que tienen vía media larga, sobre el beta, fundamentalmente sobre lo que es la cardiopatía coronaria. ¿Cuál es el efecto sobre cardiopatía coronaria? En cardiopatía coronaria, ¿no? Fundamentalmente producen una disminución del consumo de oxígeno. Y por eso es que se utilizan siempre desde el inicio del paciente, tanto en el agudo como en el crónico. Y esto es por el efecto bradicardizante. Fundamentalmente por el efecto bradicardizante, entonces disminuyen el consumo de oxígeno y son fundamentales de usar. Y ahí sí han demostrado disminuir mortalidad. O sea, si uno agarra síndrome coronario agudo, los medicamentos que disminuyen mortalidad, además de los antiagregantes, la heparina y los beta bloqueadores. Mientras que los nitratos o nitritos, como vamos a ver después, son fundamentalmente sintomáticos, pero no modifican en nada ni la mortalidad ni el pronóstico. Entonces, esto sí. Y el de elección es el metoprolol en el Zika. O sea, en el síndrome coronario agudo, la elección es el metoprolol, mientras que el atenolol es el de elección en la cardiopatía coronaria crónica. O sea, o también llamado, a veces lo llamamos el ECOC, ¿no? En la enfermedad coronaria crónica. Entonces, el atenolol, generalmente el metoprolol se usa el primer mes después del evento agudo, ¿no? El paciente se le maneja con metoprolol, el paciente va saliendo, hacen todos los procedimientos que tenga que hacer y generalmente ya para el mantenimiento el paciente se le cambia a atenolol, que sigue siendo el medicamento de elección en cardiopatía coronaria crónica. ¿Ok? Cardiopatía coronaria crónica. El bisoprolol en este grupo tiene una utilidad especial que es fundamentalmente en la fibrilación auricular, ¿no? En la insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular. ¿Ok? En el control de la frecuencia cardíaca. En el control de la frecuencia. Recordemos que en la fibrilación auricular el kit del tratamiento primero es control de la frecuencia. Antiguamente se usaba digoxina, que todavía se puede utilizar, como vamos a revisarlo después. Pero hoy en día la elección es beta bloqueo, ¿no? Beta bloqueo. Y en forma aguda deberíamos usar también beta bloqueo parenteral, pero solemos usar bloqueador de canal de calcio, como vamos a ver, porque no tenemos parenterales muy útiles en beta bloqueadores en el país. Pero en el manejo crónico de estos pacientes se usa bisoprolol, ¿ok? Bisoprolol. Vamos viendo también dosis, no se olviden, bisoprolol va entre 2.5 a 10 miligramos, se utiliza cada 24 horas, ¿no? Se suele utilizar con dosis bien bajas, incluso de 1.25. El atenolol
se suele utilizar en dosis, ¿no?, de 25 a 100 miligramos. ¿Y cuál es? Uno dice, pero ¿cuándo le doy 25, cuándo 50? Ese es el beta bloqueo. Todo beta bloqueo, sea la indicación que ustedes quieran utilizar, como vamos a ver que hay múltiples indicaciones, todo beta bloqueo pasa por conseguir una frecuencia cardíaca entre 60 y 65. Entonces uno trata, tú tienes un paciente con tu beta bloqueador y en reposo tengo 80, está mal beta bloqueado, salvo que haga hipotensión secundaria, ¿no?, como efecto adverso. Pero si el paciente no hace hipotensión, tú tienes que seguir subiéndole la dosis, porque el paciente recién va a estar beta bloqueado cuando lo tengas en reposo entre 60 y 65 de frecuencia cardíaca. Ese es un beta bloqueo adecuado. Es un beta bloqueo adecuado. Para cualquier indicación en general, siempre el beta bloqueador, su tope es la frecuencia. O sea, uno tiene que bajar hacia abajo, ¿no?, la frecuencia. Entonces, igualito, el paciente coronario lo tenemos que tener entre 60 y 65, perfecto, ¿no? El paciente agudo, el Zika, también hay que bajar la frecuencia. Justamente ahí está el efecto, en la disminución si no bajamos la frecuencia, no tenemos en este caso, por ejemplo, la disminución del consumo de oxígeno, que es fundamental. Los que tienen efecto beta 1, beta 2, tenemos acá el propanolol como uno de los medicamentos más utilizados. Este tiene la característica farmacocinética de tener baja ligazón a proteínas, 20-30%, o sea, baja ligazón a proteínas. Y eso permite que el paciente no se impregne mucho con el beta bloqueo. Por eso es que se utiliza en algunas circunstancias muy especiales, como por ejemplo la taquicardia en el hipertiroidismo, en la crisis tirotóxica, por ejemplo. Entonces, en la crisis está indicado, en la crisis tirotóxica, y puede seguirse incluso de mantenimiento, o ya posteriormente se puede cambiar a atenolol ya en forma crónica. Sí. Claro, cuando uno quiere controlar taquicardias, en general los betabloqueadores son una alternativa. El problema es que si uno quiere hacerlo en forma aguda, por lo general uno tiene que usar el parenteral. Nuestra limitante con betabloqueadores es que solamente tenemos un parenteral, que es el labetalol, que a veces hay y a veces no hay. Lo ideal es usar propa parenteral o atenolol parenteral, no hay. Por eso es que solemos usar bloqueador de canal de calcio, el que tenemos es verapamilo fundamentalmente, ¿no? Y para el diagnóstico de una taquicardia supraventricular, adenosina es de elección, ¿no?, para el control de la frecuencia y el diagnóstico más preciso. Siempre, acuérdense, adenosina es el medicamento de elección en ese. Y eso lo van a ver más ya cuando revisen cardio, ¿no? ¿Ok? Entonces, en el caso del propa, como les decía, en la tirotoxicosis, ahí sí, se usa siempre beta bloqueo, ¿no? Todo tirotoxicosis siempre se usa beta bloqueo, propanolol. ¿Y por qué propanolol? ¿Por qué no atenolol? Porque por su vida media corta. O sea, con otro beta bloqueador podemos producir efectos de beta bloqueo irreversible y los pacientes pueden hacer bradicardias severas, o sea, pueden irse al otro lado y esto durar con un atenolol hasta 72 horas, ¿ok? La vida media de un atenolol va entre 24 a 36 horas y el efecto beta bloqueador puede durar residualmente hasta 3 días, es otro concepto. O sea, tú puedes retirar el beta bloqueador, pero el efecto de beta bloqueo puede demorar varios días, ¿no?, posteriores al retiro del medicamento. Entonces, en la tirotoxicosis está indicado propanolol, ¿no?, o la dosis que tolere. En el propanolol también es de gran utilidad en la hipertensión portal. Entonces, en la hipertensión portal con varices esofágicas está indicado que el paciente utilice propanolol, ¿no?, propanolol para disminuir la hipertensión portal, ¿no? Incluso es el manejo médico antes de las ligaduras o de la escleroterapia que se suele hacer cuando el paciente ya tiene varices en grado 3 o inminencia de sangrado. Generalmente en el grado 1 o 2, con poco riesgo de sangrado, no es perentorio hacer escleroterapia, como ustedes van a ver cuando revisen gastro, y generalmente se utiliza básicamente propanolol, ¿no? ¿Cuál es la dosis? Igual les vuelvo a decir, propanolol viene tableta de 40 miligramos, se usa entre 20 a 40, cada 8, cada 6, lo que el paciente tolere. La mayoría de nuestros pacientes toleran muy poco, suelen tolerar 20 o 40 cada 12, no toleran más. O sea, a pesar de que los libros nos digan 40 cada 6, no suelen tolerar mucho los pacientes.
En los que tienen efecto alfa y beta, como la betalol y carvedilol, el abetalol fundamentalmente lo utilizamos en emergencias hipertensivas. ¿Ya? Emergencias hipertensivas. Es un medicamento muy útil en emergencias hipertensivas, como alteración. Y el carvedilol es el medicamento de elección en insuficiencia cardíaca, fracción de eyección baja. ¿Ok? Fracción de eyección baja. ¿Se acuerdan que les decía que en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección baja, 40 o menos de fracción de eyección, uno le agrega espironolactona, ¿no es cierto? También le agrega betabloqueo. Y el betabloqueo de elección es carvedilol. Viso es una alternativa, especialmente en ancianos, pero más es una alternativa en aquellos que tienen falla cardíaca asociada a fibrilación, como hemos puesto acá, ¿no es cierto? Con fibrilación. En general, carvedilol tiene mayor protección, ¿no? Y disminuye más la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección baja. El carvedilol se suele utilizar más o menos entre 6,25 a 25 miligramos cada 12 horas. Cada 12 horas, ¿no? En ese rango, como le digo, el rango siempre va de acuerdo al beta bloqueo, a conseguir esa frecuencia que es 60 a 65 fundamentalmente. Entonces tenemos ahí, nuevamente para revisar lo que estamos viendo, las indicaciones. Hipertensión arterial, como le decía, es fármaco de segunda línea, excepto en quienes, en los que tienen taquicardia supraventricular. Solamente en los que tienen taquicardia supraventricular asociada a hipertensión se suele usar de primera línea, y eso generalmente son jóvenes. En la cardiopatía isquémica es de primera línea, no solamente en el Zika, donde se usa el metoprolol, sino en la enfermedad coronaria crónica, donde se suele usar atenolol. ¿Ok? En arritmias supraventriculares, también efectivamente se utiliza como fármaco ya, una vez superado el evento agudo, se suele utilizar como control de frecuencia propanolol o atenolol como fármacos clásicos. Y en la FA, en la fibrilación auricular, que está dentro de este grupo, se utiliza viso. ¿Ok? Y en las TPCB clásicas se usa propa o atenolol. En la insuficiencia cardíaca compensada, ¿por qué dice compensada? Porque en realidad no es muy útil en el momento que el paciente está en edema agudo pulmonar. O sea, en el momento que el paciente está en fase aguda, en edema agudo pulmonar, no es muy útil usar betabloqueo. No se debe usar. Se debe usar a las 24 horas de que el paciente ha hecho el evento agudo. Entonces, ahí generalmente en los que tienen fracción de eyección baja es la utilidad del carvedilol. Y en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección baja, el viso se vuelve de elección cuando hay FA asociada. O sea, acuérdense que las FA también van a ir a hacer insuficiencia cardíaca al final. En la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? En la miocardiopatía hipertrófica también se suele usar propa. El temblor esencial, que es el temblor en movimiento, no en reposo, diferente al parkinsonismo. El tremor esencial no es infrecuente, es muy frecuente en las personas mayores de 60 años. ¿No? Por si acaso no tengo. Para que vean que no tengo, por si acaso. Si te tiene ya es por otra cosa. Ya. El asunto es que el tremor esencial, así como en el parkinsonismo, el tratamiento se da cuando el paciente se vuelve torpe. Nunca lo den desde el principio. O sea, le tiembla un poquito a la mano, no, tranquilo. ¿Se te caen las cosas? No, porque es en movimiento. El tremor esencial es en movimiento. El paciente va a agarrar algo y comienza, ¿no? Entonces, pero logra hacer si comienza a tener dificultad para accionar, o sea, comienza a tener dificultad, se le comienza a tener problemas para coger, o se le caen las cosas, entonces el medicamento inicial justamente es el propanolol, ¿no? El propanolol. Va muy bien, controla muy bien el tremor esencial, efectivamente, ¿no? A veces se suele asociar a ansiolíticos en algunos pacientes. Como decíamos, en hipertensión portal, incluso hay estudios que demuestran igual efectividad de usar propanolol que endoligadura o escleroterapia en los grados 1 y 2 de varices esofágicas. Así que por eso es que hoy en día, descubierta de varices esofágica, no es perentorio hacer la escleroterapia, ¿no? Se puede programar o se puede hacer a distancia y hacer manejo médico con propanolol. Propanolol, ¿ya? En el glaucoma, ¿no? En el glaucoma crónico simple, es una rareza, pero también se puede utilizar, especialmente, fundamentalmente el timolol,
Y en el hipertiroidismo, como habíamos dicho, por el efecto de la tirotoxicosis, aunque siempre el paciente, una vez controlada la frecuencia, el paciente mantiene. Recuerden que en el hipertiroidismo, cuando ya revisemos esa parte, en el hipertiroidismo el paciente, además del antitiroideo, usa el beta block. Y se controla generalmente cada 6 a 8 semanas y tenemos un año de plazo para hacer control médico. Si el paciente se controla, ahí queda con su medicación de por vida o a veces revierte solo. Pero el paciente que pasa un año y sigue haciendo descompensaciones, ¿no? O sigue haciendo crisis, entonces va ya a ablación, ahí recién con yodo, con yodo, es radiactivo, o a cirugía. Pero se le da un plazo, un año. Entonces, en ese lapso, el core del tratamiento es antitiroideo, metimazol y propanolol. Algunos pacientes pueden utilizar atenolol también, pero siempre teniendo en cuenta que el atenolol por vida media es más riesgoso, que el paciente puede hacer impregnación excesiva y puede hacer bradicardia como efecto adverso. Por eso que el atenolol es fundamentalmente en cardiopatía isquémica. Ahí nadie le gana. En el crónico, cardiopatía isquémica, hasta ahora no hay medicamento que supere atenolol en beta bloqueo. A excepción del Zika, el síndrome coronario, el infartado, la angina estable. Ahí sí es metoprolol lo que se tiene que usar. No tengo doctor metoprolol en mi hospital. Es más, ni siquiera está en el CIS. Tampoco lo tenemos generalmente en el seguro aunque esté. Entonces, ¿qué usamos? Alternativa, propanolol. Si les dan a escoger y no está el metoprolol, propa es el que se escoge. Propa es el que se escoge. ¿Ok? En el síndrome coronario agudo. No es lo ideal, pero es el que se escoge. Propa. No se usa de más largo plazo. ¿Ok? Lo ideal es el metoprolol o propa como alternativa. ¿Ok? Entonces, esto es fundamentalmente. ¿Qué contraindicaciones tiene los beta bloqueantes? Acuérdense las contraindicaciones. Son contraindicaciones a veces absolutas y relativas. La broncoconstricción es absoluta. Si yo tengo un paciente con broncoconstricción, en ese momento darle, ¿no?, beta block es contraindicación absoluta. Pero el antecedente de asma es una contraindicación relativa. Va a depender si el paciente realmente hace o no hace broncoconstricción. Entonces es costo-beneficio. ¿Me la juego o no? Asma, EPOC. Este es relativo. ¿Ok? Asma, EPOC. Definitivamente no podemos usarlo en bloqueo AB. Recuérdense que es dromotrópico negativo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Retarda, ¿no?, en la conducción en el nódulo AB. Entonces nos va a precipitar la bradicardia. Por lo tanto, es una contraindicación bloqueo albúrico-ventricular. Y la disfunción sinusal o enfermedad de nodo también es una contraindicación. ¿Ok? Entonces, también el paciente que hace enfermedad de nodo está contraindicado utilizar. ¿Cuáles son los efectos adversos? Obviamente, la posibilidad de que haga broncoconstricción. Ese es el más frecuente. Nos puede generar Raynaud, a diferencia de que las hidropiridinas, los bloqueadores de canal de calcio que vamos a ver a continuación, son tratamientos, ¿no? El beta bloqueador nos puede generar Raynaud, ¿no? Nos puede generar Raynaud como efecto adverso. Y también tienen el efecto de generar a veces hiperglicemia, ¿no?, de provocar hiperglicemia y, como vemos acá, como decíamos, broncoespasmo, bloqueo AB, Raynaud, y nos pueden provocar hiperglicemia en el paciente, ¿no?, en el paciente en general, o sea, por el uso per se, y cuando se usa concomitante con un hipoglicemiante, nos puede hacer mayor hipoglicemia. O sea, tiene ese doble efecto. O sea, como medicamento, o sea, como efecto adverso puro, nos puede provocar una elevación de la glucosa, ¿no?, precipitando a veces el debut de una diabetes. Pero cuando el paciente es diabético, nos puede precipitar más, nos puede provocar una mayor caída especialmente cuando se usa con hipoglicemiantes. Los hipoglicemiantes son la insulina, la sulfoniluria, fundamentalmente, ¿no es cierto?, ¿no?, las metiglinidas. Acuérdense que la metformina no es hipoglicemiante, es un antihiperglicemiante. Entonces, su uso con insulina, con sulfoniluria, con metiglinidas, puede producir mayor hipoglicemia. Y además de eso, puede tener el riesgo de producir, ¿no?, que los síntomas de hipoglicemia se asolapen con el beta bloqueador. Entonces, se pueden asolapar los síntomas de hipoglicemia.
como es taquicardia, sudoración, etcétera. Entonces pueden estar asolapados los síntomas de hipoglicemia en los pacientes. Por eso que también siempre es una contraindicación relativa utilizar beta block en diabéticos. O sea, por eso dicen en diabéticos preferible es si se puede evitar usar beta block, ¿no? Especialmente en aquellos que usan insulinoterapia. Aquellos que usan insulinoterapia, que es el que tiene mayor efecto hipoglicemiante de todos los medicamentos, y las sulfonilurias, ¿no? Que son los que producen mayor hipoglicemia. Entonces, eso es definitivamente con los beta bloqueadores. Entonces, en medicamentos, como decíamos, muy nobles, muy útiles, diferentes diagnósticos, desde un tremor esencial, pasando por un paciente con hipertensión, un cirrótico con hipertensión portal, pasando por un paciente infartado, agudo, una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección baja, una enfermedad coronaria, atenolol, hasta un glaucoma con timolol, claro, tópico, son indicaciones que tienen los beta bloqueadores, que tienen, como decíamos, una variedad, ¿no?, de medicamentos. Los bloqueadores de canal de calcio son medicamentos muy útiles, no solamente como antihipertensivos, o sea, son antihipertensivos por excelencia, pero también son antiarrítmicos, al igual que los betabloqueadores, son antiarrítmicos, ¿no? Recordemos clase 4, ¿ok? Son antiarrítmicos también. Por eso que hay dos familias, la dihidropiridina, que es el netamente vasodilatador, el super vasodilatador, las dihidropiridinas, nifedipino, amlodipino, felodipino, ¿no? Ni cardipino, ni modipino. Claro que el nimodipino solo a nivel central, pero fundamentalmente nifedipino, amlodipino, que es lo que más usamos, ¿no? Los europeos usan más nicardipino, nosotros no lo tenemos, ¿no? Felodipino también no lo hemos tenido muy poco tiempo. Fundamentalmente el que tiene más potencia de las dihidropiridinas, nifedipino, y amlodipino, el que tiene un mejor compliance en insuficiencia cardíaca, como vamos a ver. Estas dihidropiridinas, como decíamos, son netamente más ligadas como vasodilatadores, por eso que se utilizan fundamentalmente en hipertensión, también en insuficiencia cardíaca y también en angina. Se pueden utilizar en angina las dihidropiridinas, ¿ok? Entonces, estos son. Y los no dihidropiridinas son los clásicos, ¿no? Son los clásicos antiarrítmicos. Y estos son diltiazem y verapamilo, ¿no? Diltiazem y verapamilo. Entonces, estos diltiazem y verapamilo, ¿no? Son drogas muy útiles y que tienen cronotropismo negativo. Por eso es que bradicardizan, ¿no? Tienen cronotropismo negativo, ¿no? Son inotropos negativos. Por lo tanto, tampoco son útiles en insuficiencia cardíaca severa ni en pacientes hipotensos, pero sirven fundamentalmente por eso como antiarrítmicos. Son cronotropos negativos y son, como decíamos hace un momento, dromotropos. El dromotropismo es la reducción de la transmisión a través del nódulo auriculoventricular, el retardo de la conducción en el nódulo auriculoventricular, ¿no? Son dromotropos también negativos. Entonces eso es fundamental en estos pacientes, ¿no? Producen fundamentalmente, como efecto, son bradicardizantes, ¿ok? Entonces, también se pueden utilizar por este efecto bradicardizante, al igual que los beta block, van a disminuir el consumo de oxígeno, ¿no? Claro que sí. Disminuyen el consumo de oxígeno y por lo tanto también se pueden utilizar como antianginosos. Clásicamente el diltiazem se utiliza a veces como una alternativa, ¿no? En los pacientes que tienen dolor, tienen un Zika con dolor de difícil manejo, se le puede sumar diltiazem como antianginoso por esta disminución fundamentalmente del consumo, de oxígeno, y además de eso tienen un efecto vasodilatador menor que las dihidropiridinas, pero también son vasodilatadores, ¿no? Son vasodilatadores, digamos, una cruz comparado con las 3 cruces que son las dihidropiridinas. Mientras que las dihidropiridinas son utilizadas fundamentalmente en hipertensión, recordemos que están en el grupo de primera línea y son de elección en 2 grupos,
fundamentales, en los afro y en los ancianos. O sea, en los afro y los ancianos, los bloqueadores de canal de calcio son de elección por encima de los YECA, ARA, incluso de las tiazidas, ¿no? Van paralelo con las tiazidas. Entonces, en esos grupos, bloqueadores de canal de calcio son importantísimos poder utilizarlos, ¿no? Y también como vasodilatadores, no solamente hipertensión, sino también se pueden utilizar como antianginosos. Pero en este caso, más por efecto vasodilatador. ¿Ok? Más por el efecto vasodilatador. Recordemos que los otros era más por el efecto de disminución de consumo de oxígeno. Aquí es más por el efecto vasodilatador y que termina produciendo incremento de flujo coronario. Eso también demostrado. ¿Ok? Incremento de flujo coronario. No son antiarrítmicos, no son antiarrítmicos. Y por el contrario, algunos de ellos pueden producir taquicardia refleja, ¿no? Como el nifedipino. Algunos de ellos pueden, más bien, taquicardizar al paciente. Pueden producir como efecto adverso taquicardia, ¿no? No tienen efecto tampoco inotropo, en insuficiencia cardíaca no se suelen utilizar, ¿ok? No se suelen utilizar en insuficiencia cardíaca. Entonces, como decíamos, vean ustedes, estos dos son las clásicas no dihidropiridinas. No dihidropiridinas. Y estas son las clásicas dihidropiridinas, nifedipino y amlodipino. Como vasodilatador todavía funcionan, pero fundamentalmente como inotropo, ¿no? Como inotropo negativo y fundamentalmente como dromotropo, o sea, bloqueo AB, ¿no? También negativo, ¿ok? O sea, como inotropo negativo y bloqueo AB, o también llamado dromotropismo, ¿no? Dromotropo negativo. Entonces, eso es clásico en estos verapamilo y diltiazem. Verapamilo, clásicamente 40-80 miligramos, ¿no? Cada 8 horas. El verapamilo tiene una baja, estos fármacos tienen baja biodisponibilidad oral. En el vía oral es 25% la biodisponibilidad. Por eso es que la gran diferencia entre el parenteral, que suele ser ampolla de 5 miligramos, y la tableta, que es de 40 y 80 miligramos. O sea, hay que darle generalmente una dosis equivalente 4 veces mayor, recuerden eso, ¿no es cierto? Para llegar al 100% de lo que es la dosis parenteral, ¿ok? De la dosis parenteral. Entonces tiene una biodisponibilidad, verapamilo y diltiazem, especialmente verapamilo, bastante baja. En general todos tienen biodisponibilidad baja, pero el verapamilo, todos, o sea, todos los bloqueadores de canal de calcio tienen biodisponibilidad baja. El que menos biodisponibilidad tiene, más baja, es el verapamilo, clásicamente. Se puede utilizar fácilmente para ejercicios, como habíamos visto en algún momento, ¿no? Fácilmente, porque 25% es 4 veces. Entonces, te pueden poner, ¿no? Si la dosis, ¿no? parenteral que se usó es esta, ¿cuánto sería la dosis oral? Lo multiplica por 4. Como hicimos alguna vez con ranitidina, ¿se acuerdan? Que era el 50% y se multiplicaba por 2 nada más. Entonces, también hay que tener en cuenta eso, que es un clásico también usado para ejercicios de cálculo de dosis de acuerdo a su biodisponibilidad. ¿Ok? Entonces tiene estas características, efectos adversos en los no hidropiridinas, obviamente la hipotensión siempre está en ambos, más en las hidropiridinas, pero la bradicardia y la precipitación de insuficiencia cardíaca está presente siempre en estos pacientes. ¿Ok? Además también producen constipación. Mientras que en las dihidropiridinas, un efecto adverso clásico es el edema. Entonces vamos viendo, ¿no? En las dihidropiridinas, ¿no? Suele producir sofocos. Esto es, ¿no? Como flush, sofoco, ¿no? O sea, el paciente puede hacer este tipo de efectos, además de cefalea, ¿no? Además de cefalea, ¿no? Puede producir también palpitaciones, como decíamos, especialmente el nifedipino, que a veces produce taquicardia refleja, ¿no? Suele producir, y clásicamente produce edema maleolar, las dihidropiridinas. Y es uno de los efectos adversos, a veces decíamos, ¿no? Hay efectos adversos que siempre, o no podemos olvidarnos. De las dihidropiridinas, el que no podemos olvidarnos es el edema maleolar. Incluso a veces tiene que ser retirado porque el paciente no puede colocarse en el zapato. ¿Ok? Muchas veces a los ancianos se les da dihidropiridinas y el paciente no puede colocarse a veces ni el zapato, pues es un efecto adverso muy frecuente. 10 a 15% de los pacientes pueden hacer un edema maleolar importante y el paciente puede incluso
abandonar el tratamiento por este problema. ¿Ok? Mientras que las no dihidropiridinas, el principal efecto adverso es la bradicardia, ¿no? Es la bradicardia. Fundamentalmente produce bradicardia y puede precipitar insuficiencia cardíaca. Eso fundamentalmente como efecto adverso. Ya habíamos, solamente para repasar, no se olviden, aplicación terapéutica. ¿Quiénes van en hipertensión arterial fundamentalmente? Dihidropiridinas. Es más, el nifedipino es el fármaco de elección, ¿no?, en el paciente con enfermedad renal avanzada. En enfermedad renal avanzada es uno de los fármacos de elección. Bueno, tiene menos riesgo de hipercalemia y alta potencia, ¿no? Alta potencia hipotensora. En cardiopatía isquémica, ¿no?, fundamentalmente los bradicardizantes, verapamilo y diltiazem, se suelen usar como antianginosos, porque especialmente el diltiazem, o sea, las no dihidropirídicos, porque disminuye el consumo de oxígeno. En arritmias supraventriculares, ambos, verapamilo, o sea, las no dihidropiridinas, tanto verapamilo, que es de elección en la FA con respuesta ventricular alta. Recuerden que la fibrilación auricular suele debutar con taquicardia, con fibrilación ventricular alta, y esa taquicardia es el primer paso del tratamiento. El tratamiento de la FA tiene 3 pasos fundamentales, ¿sí o no? El primero es control de frecuencia. El segundo es el recuperar el ritmo, que no siempre se puede hacer, salvo que sea agudo. Y el tercer paso del manejo del FA, siempre recuerden, es la anticoagulación crónica. O sea, el evitar el efecto trombo, ¿no? El efecto trombo. Entonces, en el paso 1, que es control de frecuencia, el medicamento de elección es verapamilo en el Perú. En el mundo son beta block. De segundo lugar, bloqueador del canal del calcio, no dihidropiridinas. Pero como no tenemos nosotros beta block, o sea, en otras partes del mundo, hemos tenido alguna vez propa y atenolol endovenoso, ya no tenemos. Tenemos la betalol, que no es ideal, porque produce mucha hipotensión. No es porque no sea bueno, sino porque produce mucha hipotensión. Entonces usamos más verapamilo, que es la segunda elección. No es amidabrona. Craso error, siempre aprendemos mal. Te aseguro que muchos pensaban que era amidabrona. No es amidabrona. Amidabrona se utiliza solo cuando ha fracasado el uso de verapamilo o cuando el paciente tiene adicionalmente, ¿no?, otras arritmias asociadas, especialmente reentrada, o tiene asociado extrasístoles ventriculares, ¿ok? O cuando tiene falla cardíaca con fracción de eyección baja. Ahí sí está contraindicado utilizar verapamilo. O sea, si yo tengo una FA con fracción de eyección baja, con insuficiencia cardíaca, ahí sí no puedo usar, ahí tengo que usar amidabrona. Ahí sí está indicada la amidabrona, de primera elección. Pero en general, si a mí me dicen, en control de frecuencia, ¿cuál es el medicamento de elección? Agudo, verapamilo. Si me pusieran propa endovenoso, lo marco. Pero eso es teórico, pero no en el Perú. O sea, sería una pregunta googleada, ¿no? Si una pregunta bien hecha para el Perú, va a ser verapamilo, ¿ok? Entonces, ese es básicamente ahí, en las arritmias supraventriculares, el manejo. En la hemorragia subaracnoidea hay un medicamento que lo hemos mencionado, una dihidropiridina, pero que tiene casi nulo efecto periférico. Es netamente el nimodipino. Y el nimodipino tiene, al igual, gran efecto vasodilatador, pero de arteriolas cerebrales. Y esto se utiliza en la penumbra de la HCA. Entonces, en la hemorragia subaracnoidea, en la zona de penumbra, se usa nimodipino por 21 días. ¿No? Generalmente en dosis de 30 a 60 miligramos cada 4 horas, una dosis alta, ¿ok? Por 21 días. En la enfermedad de Raynaud, acuérdense que el Raynaud, 5% de la población hace Raynaud sin tener ninguna enfermedad. Pero el Raynaud más severo, ¿cuál es? El asociado a esclerosis sistémica progresiva, que incluso puede hacer acronecrosis. Puede hacer acronecrosis, ¿ok? Entonces, en la enfermedad de Raynaud, ¿no?, el manejo se hace netamente con nifedipino. También se puede usar amlodipino y felo, pero fundamentalmente se hace con nifedipino. Ahí es la utilidad del nifedipino de 10.
Porque el nifedipino para hipertensión hoy en día se utiliza, o sea, ¿no? El nifedipino, nosotros usamos más amlodipino en general en hipertensión, pero por ejemplo en renales usamos mucho nifedipino, pero el nifedipino que se usa hoy en día para hipertensión es retard, no es el nifedipino común y corriente, el de 10, es el de 30 o 60 retard. ¿Por qué? Porque el de 10 produce mucha hipotensión refleja, o sea, el paciente puede hacer isquemia cerebral cuando se usa el de 10. El retard disminuye ese riesgo de isquemia cerebral, por eso que se suele usar. Todos los nifedipinos para hipertensión son retard, son 30R, 60R o el Oros, que es de liberación osmótica 24 horas, 20 miligramos, ¿ok? Esas son las tres presentaciones. El nifedipino de 10, cuando ustedes lo ven en farmacia, no es para hipertensión, es para manejo fundamentalmente Raynaud, ¿ok? Manejo fundamentalmente Raynaud. Y también lo utilizan mucho en el manejo de los pacientes con preeclampsia, los pacientes preeclámpticos, ¿ok? Profilaxis de migraña, existe una dihidropiridina, pero que tiene radicales diferentes, ¿no? Es un derivado de la sinaricina, que se llama flunaricina. Se los mencioné la vez pasada, cuando mencionábamos topiramato. Los americanos usan topiramato, les decía, los europeos usan flunaricina, ¿ok? Como preventivo de migraña. Tienen la misma efectividad, flunaricina, de 10 miligramos en la noche, con muy pocos efectos adversos. Somnolencia, por eso se da en la noche, y ganancia de peso, básicamente. Pero la flunaricina, un efecto raro, pero que suelen utilizarlo los neurólogos para decir, no, yo no lo uso porque puede producir parkinsonismo. O sea, muy parecido a la sinaricina, que es un efecto que no se comparte con otras dihidropiridinas. Es un efecto raro, pero generalmente muchos neurólogos dicen, yo no lo uso porque puede producir parkinsonismo. Pero es un efecto raro, o sea, menos de 0.1%. ¿Ok? Igual que la sinaricina. Pero es el medicamento hoy en día de elección en muchos países. Y en el nuestro está mixto. Hay gente que usa topiramato o valproico, hay gente que usa flunaricina. En nuestro es mixto. En el parto prematuro, ¿no? También se utiliza bastante, en infusión, ¿no? Nifedipino. Y en el espasmo de esófago también se usa. Ahí es donde están utilizando los de 10 miligramos fundamentalmente. ¿Ok? Fundamentalmente. Entonces, no olvidarse estas indicaciones. No olvidarse que las no hidropiridinas son fundamentalmente antiarrítmicos. Son fundamentalmente antiarrítmicos. Por eso es que sus efectos adversos van alrededor de la bradicardia y nos pueden precipitar falla cardíaca en los que tienen fracción de eyección baja. Así que esos son sus principales efectos adversos. Mientras que los principales efectos adversos de las dihidropiridinas, que son fundamentalmente antihipertensivos, ¿no? Y con otras más que hemos visto, es sofoco, cefalea, pero no olvidarse del edema maleolar, que es una causa de retiro de medicamento muy frecuente, especialmente en ancianos, ¿ok? Especialmente en ancianos. En la farmacocinética hay que tener en cuenta que estos son medicamentos que interaccionan, y siempre hay que mencionar la interacción que tienen con la CYP, con la 3A4. También interaccionan con la CYP 3A4, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta eso, que pueden ser inducidos o pueden ser inhibidos por los medicamentos que interaccionan con la CYP 3A4, o sea, usarlos concomitante con azoles, con eritromicina, siempre es un riesgo, y hay que tener en cuenta eso en la farmacocinética de estos medicamentos, y son medicamentos que siempre requieren primer paso también, ¿no? Con biodisponibilidades, como habíamos dicho, en promedio, la biodisponibilidad es 50%, pero no olvidarse que verapamilo es 25%. Eso ya lo usan en exámenes en otros sitios, ¿no? Para ejercicio es 25. Digoxina es un medicamento que tiene casi 3.000 años, más de 2.000 años. Es uno de los medicamentos más antiguos de la humanidad junto con la cumarina, ¿no es cierto? La digoxina lo utilizaron, ¿no? Lo utilizaron los fenicios, lo utilizaron, ¿no? En la historia antigua de la medicina. Y el digital es un medicamento todavía útil, ¿no? Todavía útil por su efecto inotrópico positivo, o sea, es un inotropo positivo. Sin embargo, ¿por qué cae en desuso? Porque todos los estudios demuestran que no disminuye, ¿no? La mortalidad a largo plazo, ¿no? No disminuye mortalidad, pero a pesar de que tiene efecto
tiene un efecto, ¿no?, importante porque inhibe la bomba de sodio y potasio. Fundamentalmente la inhibe y hace que haya un intercambio entre sodio y calcio, ¿no? Entre sodio y calcio, fundamentalmente. Entonces eso hace que haya un inotropismo positivo, cronotropismo positivo, ¿no? Por eso que se utiliza, cronotropismo negativo, por eso que se utilizaba o se puede utilizar también para el control de frecuencia cardíaca en FA, ¿no? Y tiene efectos hemodinámicos importantes, ¿no? Incrementa el gasto cardíaco, incrementa fracción de eyección, la tolerancia al ejercicio es uno de los efectos más interesantes. En realidad muchas veces a los ancianos se les da porque es uno de los efectos que, ¿no?, le ayuda mucho al anciano a estar más activo, ¿no? Pero los beta block actuales también tienen ese efecto. Por eso que va cayendo en desuso. O sea, carvedilol, bisoprolol también tienen ese efecto, por eso que va cayendo en desuso, ¿no? Además de que disminuye presión diastólica del ventrículo izquierdo y tiene, ¿no?, activación neurohormonal importante, ¿no? Entonces aumenta el péptido natriurético, lo cual no es muy bueno a veces. Y el electrofisiológico, ¿no?, tiene un potencial de reposo menor, ¿no?, y el paciente fácilmente puede hacer arritmias en su intoxicación. Este es un medicamento que farmacológicamente de rango estrecho, no olvidarse. Es un medicamento netamente de rango estrecho. En los cardiológicos tenemos este y la warfarina, ¿no?, como los medicamentos de rango estrecho. Como veíamos la clase pasada, ¿no?, los de rango estrecho en neuro eran fundamentalmente los antiepilépticos y el litio y los antiepilépticos. Eso siempre son preguntas de examen clásicas, ¿no? Acá es necesario hacer dosaje, lo que se llama la digoxinemia, y suele ir entre 0,8 y 2, la digoxinemia 2.0 nanogramos por decilitro, suele ir la digoxinemia clásica, ¿ok? La intoxicación digitálica es una condición incluso casi nosológica, muy bien estudiada, que vamos a revisar a continuación. Entonces la digoxina tiene todas estas ventajas, pero sin embargo no tiene, como decíamos, no tiene efectos sobre mortalidad ni sobre ingresos por descompensación cardiovascular. Tiene una absorción oral de 60%, que es muy buena, o sea, existe una presentación parenteral. La parenteral se llama lanatócido C. Lanatócido C, y suele venir en 0,4 miligramos por ampolla. Mientras que la oral, clásicamente la digoxina, viene en 0,25 miligramos al día. ¿Ok? Es un fármaco que requiere, ¿no? Es un fármaco que requiere dosis de carga. Entonces uno dice, doctor, se liga a proteínas bajo, sí, alrededor de 20 a 27%. Si tiene baja ligación a proteínas, entonces debería tener una vida media corta. Pero lo que pasa es que este es de los clásicos, como el litio, es de los clásicos fármacos que perfunden, tienen depósito tisular, y tienen que impregnar primero el depósito tisular, ¿no?, la grasa. Cuanto más gordito, así como yo, mientras más gordito uno tiene que impregnar más grasa. Suele darse una dosis de carga con parenteral, 0,4 generalmente miligramos cada 8 horas por 3 dosis, o se le da la dosis usual y el paciente requiere como mínimo 5 días para impregnarse, ¿no? 7 días es el término que a veces se usa como algo ideal, pero farmacológicamente requiere 5 días de una dosis de 0,25 para impregnarse y hacer efecto. ¿Ok? Entonces, esa es una característica de este medicamento. Tiene una eliminación renal altísima, 95%, por lo tanto, tiene que ser ajuste de la dosis renal. Hay que ajustarlo. Por eso que al ser un medicamento de rango estrecho, requiere monitoreo de la dosis, monitoreo sérico, porque si no, se produce con mucha facilidad intoxicación digitálica, ¿no? Intoxicación digitálica, que es un proceso no solo, que prácticamente tiene una clínica bien definida. Hay un capítulo en el Braunwald, a los que les gusta cardiología, ¿no? El libro texto es el Braunwald, ¿no es cierto? Hay un capítulo en el Braunwald solamente de intoxicación digitálica, ¿no? Describe todo el proceso fisiopatológico, todos los condicionantes que vamos a ver ahorita en resumen.
y la clínica, que hay una clínica extracardíaca que precede a a los cambios electrocardiográficos. Lo precede, y es interesante, ¿no? Los clásicos efectos, las clásicas arritmias asociadas, ¿no? La imagen de cubeta digitálica, que no es patognomónica, pero es una imagen clásica de la cubeta, ¿no? La cubeta digitálica, ¿no? La clásica cubeta digitálica, pero lo peor que produce es bloqueo AB, arritmia extrasistólica, produce arritmia extrasistólica y taquicardia auricular, ¿no? Con mucha frecuencia. Entonces produce eso, ¿no? Entonces tiene la intoxicación digitálica, tiene esas características. Se produce la intoxicación con una digoxinemia mayor de 2. Clarísimo, ¿eh? Uno lo dosa y ahí está, 2.1, 2.4, 2.7. Entonces clarísimo en esos pacientes. ¿Qué precipita más? Que el mayor precipitante, pregunta clásica de examen, es la hipocalemia. Hipocalemia. Ese es el principal precipitante, ¿no? Pero también precipita la enfermedad renal crónica, obviamente, ¿no? Porque ya sabemos que su excreción es netamente renal. También lo precipita el obeso, el ser obeso. ¿Por qué? Porque existe mayor depósito, mayor capacidad de liberación. Si al obeso se le ocurre bajar de peso, va a comenzar a liberar mayor cantidad de digoxina. Así que si le dan a un gordito su digoxina, no bajes de peso. Vas a liberar tu digoxina y te vas a intoxicar. Entonces, en otras palabras, mejor no le den, pues, ¿no? Denle su bisoprolol nomás tranquilo. Así es. Y también el hipotiroidismo es un factor precipitante, por lo tanto hay una contraindicación relativa a utilizar digoxina en hipotiroideos. ¿Ok? Además de eso, como decíamos, la hipocalemia en realidad incrementa la sensibilidad, ¿no? Pero no solamente la hipocalemia. Acuérdense que la hipocalemia siempre viene de la mano de hipomagnesemia. La hipomagnesemia también incrementa la sensibilidad a hacer intoxicación digitálica. ¿Ok? O sea, a incrementar la sensibilidad no significa que va a producir mayor digoxinemia. O sea, estos de acá producen mayor digoxinemia. Enfermedad renal, la obesidad, ¿no? Producen mayor digoxinemia. El mal cálculo de dosis. Pero esa digoxinemia con 2.1, 2.2 nada más puede producir muchos problemas si además de eso le suman hipocalemia. O sea, la hipocalemia, la hipomagnesemia son sensibilizadores. No es que produzcan digital alto, o sea, incrementen el digital, sino son sensibilizadores de la intoxicación. O sea, hay que tengan en cuenta eso, ¿eh? No estoy diciendo que la hipocalemia y hipomagnesemia va a provocar intoxicación per se, sino van a desarrollar el cuadro, van a desarrollar porque son sensibilizadores. Y lo primero que produce el paciente cuando sospecha es anorexia, náusea y vómitos, que suelen preceder al problema ya cardiológico, al problema electrocardiográfico clásico, donde puede haber arritmias extrasistólicas, donde suele haber taquicardia auricular, taquicardia auricular multifocal, que es lo más frecuente, ¿ok? Entonces, y el paciente puede estar hasta semanas intoxicado. Depende mucho de los depósitos que tenga. Y este paciente se le suele manejar fundamentalmente con reposición de potasio. O, como se dice, llevando el potasio al límite superior. Si yo lo tengo normal en 3.6, no es ideal. O sea, si lo tengo intoxicado, tengo que llevarlo a 5. Tratar de tenerlo por encima de 4.5, claro, sin causar hipercalemia, obviamente, ¿no? Entonces, tratar de tenerlo siempre con un magnesio también ideal. Y si no es suficiente, se puede utilizar anticuerpo antidigital. ¿Ok? Que en el Perú casi nunca se encuentra. Entonces, como decíamos, ¿no? Es un fármaco, la digoxina es un fármaco bastante útil, entre comillas, pero con muchos problemas, ¿no? De interacciones, de efectos adversos, ¿no? Y podemos usarlo en insuficiencia cardíaca, fundamentalmente del anciano, cuando queremos mejorar compliance, o sea, queremos mejorar que el paciente tenga mayor movilidad. Ojo que generalmente lo utilizamos cuando hay contraindicaciones de algún motivo por beta bloqueadores. O sea, hoy en día más se usa cuando hay contraindicaciones para beta bloqueo,
pacientes asmáticos, que ya está demostrado que hacen broncoespasmo, pacientes con EPOC, entonces los pacientes a veces no puedes darle betabloqueo. Ya se demostró que no lo toleran, tiene que darle digital. Entonces ahí te queda esa persona. La FA, igual, que tiene alguna contraindicación para betabloqueo. O sea, es un fármaco que se puede utilizar, ¿no?, concomitante, o a veces, generalmente no se trata de no usar al mismo tiempo. Flutir y TPCB también son fármacos cuando falló todo. O sea, alternativas terceras, o sea, alternativas muy alejadas. Ojo que nunca hay que usarlo junto, ¿no? Hay interacción, no usarlo junto. ¿Con quién? Amiodarona, y clásicamente encontramos muchos pacientes que usa digital y amiodarona al mismo tiempo, lo cual es un craso error, ¿ok? No usarlo tampoco con beta bloqueo, no se debe usar con beta bloqueo, ni con bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos, o sea, todos los que producen en realidad, evitar bradicardizantes asociados, ¿no? Entonces, beta bloqueo es bradicardizante, no. El bloqueador de canal de calcio no dihidropiridínico es bradicardizante, no usarlo tampoco. Y obviamente la amiodarona, que también es un antiarrítmico clase 3, ¿no es cierto? Es un antiarrítmico clase 3, entonces tampoco usarlo en esos casos. Entonces es interesante, es un medicamento, obviamente otros antiarrítmicos como la propafenona, la quinidina, tampoco, ¿no? Todos estos medicamentos que se utilizan, especialmente los clase 1 también, que son bradicardizantes, ¿no? Y también tiene interacción con la citocromo 3A4. Así que también hay que tener cuidado cuando se utiliza los inductores y los inhibidores clásicos. O sea, también tiene actividad, ¿no?, con citocromo 3A4. ¿Ok? Y con otro citocromo. Entonces hay que tener cuidado también. Es un medicamento que tiene mucha interacción, medicamento muy interesante desde el punto de vista farmacológico por eso, pero no muy bueno para el paciente hoy en día. Vamos con los nitritos, con las aminas simpático-miméticas. Esto lo van a ver más en extenso, en cardio, en shock, pero vamos a mencionar algunos datos interesantes. O sea, fundamentalmente, recordemos que la noradrenalina, ¿no?, en el shock se utiliza fundamentalmente en el shock distributivo. Recordemos que el shock más frecuente, que es el shock hipovolémico, esto es fundamentalmente manejo de volumen. En cambio, el shock distributivo, lo que hay es una caída de la resistencia vascular periférica. Por eso es que la vasoconstricción intensa que produce la noradrenalina es útil en este caso, ¿no? Es útil y ejerce menos posibilidades arritmogénicas que la adrenalina. La adrenalina también se puede utilizar en el shock distributivo, pero generalmente cuando hay refractariedad a la norepinefrina. Entonces se puede utilizar también. Pero la elección, el shock distributivo, es la norepinefrina, básicamente. La dopamina ya no se usa hoy en día, porque la dopamina, ¿no?, o sea, sí, en dosis altas es vasoconstrictora periférica, ¿no?, más chanca el corazón y lo que más produce son arritmias. Entonces termina produciendo arritmias. Por eso es que hoy en día dopamina se evita utilizar. Entonces, en un shock distributivo, donde está el séptico, que es el más frecuente de todos estos, la elección es noradrenalina y la adrenalina como uso en refractariedad. Mientras que la dobutamina va fundamentalmente al shock cardiogénico. O sea, va fundamentalmente sobre el incremento de la contractibilidad en el paciente que tiene una fracción de eyección o un gasto cardíaco, mejor dicho, un gasto cardíaco bajo. O sea, recordemos que los parámetros son gasto cardíaco, resistencia vascular periférica y la presión, ¿no?, en cuña de capilar pulmonar. Entonces, esos son los parámetros que se deben tener en cuenta siempre para evaluar un shock. Si yo digo shock hipovolémico, ¿qué está en el suelo? La presión de capilar pulmonar. El gasto cardíaco va a estar elevado, probablemente compensatorio, y va a estar elevado la resistencia vascular periférica. Por eso que el paciente que sangra o que está deshidratado, está hipotenso, está con frialdad distal, porque vasoconstricción periférica intensa. Entonces, y eso le da una resistencia vascular alta, pero lo que falta es volumen. Entonces, presión de capilar pulmonar alto, bajo, que hay que subirlo. El shock distributivo
séptico clásicamente o anafiláctico, ¿no? Lo que está en el suelo, ¿qué cosa es? Resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco suele estar elevado, ¿no? Suele estar elevado compensatoriamente y al inicio suele ser algo hipovolémico, después se vuelve generalmente hipervolémico después de la resucitación, por eso se hace primero una resucitación. Entonces generalmente la presión en cuña pulmonar suele estar un poco disminuida al principio y después normal o alta, pero ahí en lo básico es la resistencia vascular periférica. Mientras que en el shock cardiogénico lo que está en el suelo es el gasto cardíaco, entonces ahí lo que hay que darle es dobutamina. En el shock en el shock distributivo, después de 48 horas de tratamiento que no responde, o sea, incluso se dice que en las primeras 24 horas, si uno ve que el paciente no responde a todo el manejo, uno tiene hoy en día que medir fracción de eyección rápida. Ya en todo el mundo existen pequeños aparatos, ¿no? Son ecocardios, ¿no? FAST, que son para medir, ¿no? Eso ahora en las emergencias se utilizan siempre, y se hace una medida rápida, no tiene que ser ni siquiera un entrenado, en otra parte del mundo lo hace un técnico, y hace una medida rápida de fracción de eyección. Si en ese paciente séptico la fracción de eyección está baja, inmediatamente se inicia dobutamina. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay pacientes que eran cardiópatas de fondo y no lo sabían, o simplemente son cardiópatas. Ahora, si el paciente ya era un cardiópata conocido, obviamente tú ya te das cuenta que vas a tener que usar dobutamina asociada. Pero para tomar la decisión, específicamente en la mayoría de pacientes, se hace una medida rápida de fracción de eyección. Esa ha sido ya pregunta fuera del país. Entonces esa es una recomendación tipo A. O sea, paciente con shock distributivo, que no refractario, medida inmediata de fracción de eyección. Fracción de eyección baja, dobutamina. Y si la fracción de eyección no es baja, está normal, entonces podemos presumir que el paciente tiene insuficiencia suprarrenal y le ponemos hidrocortisona en infusión. ¿Se dan cuenta? O sea, ese más o menos, eso lo van a revisar mejor, pero es un avance de lo que va a ser shock cuando se revise en cardio. Los nitritos son muy útiles, pero al igual que decíamos de, ¿cómo se llama? Son medicamentos que no suelen incrementar, no suelen, no previenen o no disminuyen mortalidad. No disminuyen mortalidad. Son fundamentalmente sintomáticos, son vasodilatadores por acción, por incremento del óxido nítrico fundamentalmente. Entonces, existen los de acción rápida, vamos a hacer esto rápido, los de acción rápida, que son los utilizados en las etapas agudas, que son la nitroglicerina parenteral, ¿no? Parenteral, y el nitroprusiato, que se utiliza fundamentalmente en emergencia hipertensiva, ¿no es cierto?, que son parenterales. Y existen los de acción lenta o prolongada, ¿no?, o la acción prolongada, que son también la nitroglicerina, pero fundamentalmente en parche, ¿no?, en parche, y el dinitrato o el mononitrato, el di o el mononitrato de isosorbide. Esos son los dos grupos fundamentales. Su mecanismo básicamente es que favorece la liberación de óxido nítrico. O sea, ese es el mecanismo que nos favorece la liberación de óxido nítrico, fundamentalmente. Y tiene tres efectos básicos, ¿no? Es venodilatación, es un gran venodilatador, por lo tanto disminuye precarga y ahí ayuda en el edema agudo pulmonar, por eso se utiliza en el edema agudo pulmonar nitroglicerina, disminuye bastante la precarga, ¿no? Eso alivia mucho al paciente, ¿no? Eso es muy sintomático. Produce una vasodilatación sistémica general, y además de eso produce una vasodilatación coronaria, y por eso es la utilidad en el paciente coronario. Entonces, por eso están las indicaciones ahí en el SICA, ¿no? En el SICA, ¿no? La vasodilatación sistémica, ¿no? Es disminución de la poscarga, acá disminuye la poscarga, y esto es utilizado en la emergencia hipertensiva, nitroprusiato fundamentalmente, y la venodilatación que habíamos hablado, que disminuye la precarga en la insuficiencia cardíaca, edema agudo pulmonar fundamentalmente. Entonces, esas son las indicaciones más importantes. Utilización en edema agudo pulmonar como manejo de precarga. Esa es insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Insuficiencia cardíaca descompensada.
Vasodilatación sistémica, fundamentalmente nitroprusiato, utilizado en emergencia hipertensiva, ¿no? Como vasodilatación sistémica. Y el otro efecto, vasodilatado coronario, no disminuye mortalidad, ¿no? Lamentablemente no disminuye mortalidad, pero es bien útil utilizarlo, es muy útil, y se utiliza en el Zika como vasodilatador coronario, donde el efecto mayor es disminución del dolor. Disminución del dolor. Es ostensible que el uso de nitritos producen una disminución importante del dolor. Efectos colaterales, la cefalea. Se dice que si un nitrito no produce cefalea, no es un nitrito, es cualquier cosa, ¿no? O sea, generalmente suelen producir cefalea como efecto, es un efecto colateral que se da más del 90% de los pacientes que tienen una dosis adecuada. Entonces, si mis pacientes nunca tienen cefalea, nunca los estás medicando bien, porque en realidad una buena medicación con nitritos suele producir cefalea. Hipotensión, que es el más serio efecto, obviamente es dosis dependiente, ¿no? Y hipoxemia en algunos pacientes, especialmente los EPOX, puede producir ese efecto colateral importante.